Ahora funciona, ¿no? Se tardará, pero comentarán. Hola, 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 mira ya. ¿Funcionan los dos? Sí. Por favor, nos sentamos, que queremos empezar ya el panel 2, y luego tenemos el 3, luego tenemos un acto de solidaridad por Palestina, luego nos tenemos que ir a comer, y la fiesta continúa por la tarde con el panel académico y el sindical. O sea que muchas gracias por la comprensión. Venga, pues seguimos. Ahora vamos a ir con la parte que tiene que ver con la declaración. Bueno, antes queríamos volver a resaltar, que esta mañana lo planteaba Hugo, que esta conferencia y lo que va a venir después del foro social en febrero y demás se ha conseguido gracias al trabajo de multitud de personas que en los últimos meses se han organizado en multitud de comisiones para todo. Y hemos estado pues, desde la parte logística, la web, la financiación, los contenidos, las mesas. Bueno, ha sido un trabajo, la verdad, ingente y en el que ha habido que entenderse, ceder, consentir, disentir muchas veces también, ¿no? Y nos hemos acabado entendiendo. Entonces, queríamos resaltar la importancia y no la casualidad de que esta conferencia se ha hecho de forma colectiva, ¿no? Y entendiéndonos entre todas, y que no podía ser de otra manera si de lo que estamos hablando es de un cambio de paradigma, ¿no? Y de un cambio de modelo. Y una de esas comisiones ha sido la de declaración común. Bueno, habíamos reservado este espacio del día, esta segunda sesión de la mañana, para la presentación de la declaración común, fruto, como dice Nerea, del proceso colectivo de varios meses. Y en esta declaración el objetivo es esbozar una serie de elementos comunes sobre los cuales seguir construyendo. Es una invitación, es un llamado. Nos preguntaban mucho por qué nombre ponerles, declaración, manifiesto, llamado, pero creo que una palabra que resonaba bastante es un llamado a este proceso que está abierto a todas las que estáis aquí y las que nos están siguiendo en el streaming y las que están por conocer este proceso, que son muchas más personas, ¿no? Entonces, este trabajo colectivo de la comisión, grupo de trabajo de declaración, ha ido trabajando este texto con aportaciones que se recibieron de muchas entidades, colectivos de las que estáis hoy aquí presentes, y con esa voluntad de ir tejiendo algo que, bueno, tampoco sabíamos exactamente al inicio dónde nos iba a llevar, pero nos ha llevado, pues aquí tenemos un documento de unas 8 páginas que vamos a presentar hoy, en el cual pues, se pone de relieve lo que un poco venimos diciendo desde el inicio hoy el día, que o activamos un proceso democrático y activamos un freno de emergencia ante la situación actual, o nos encontramos en una situación en la que hay una carencia de un proyecto aglutinador con unos valores ecosociales en estos momentos. Y desde ahí, desde esa voluntad de tejer algo, de construir algo en común, este texto es el resultado y venimos hoy aquí a presentarlo. En la página web de la conferencia, beyondgrowth.es, el texto ya está disponible de forma íntegra. Está abierto a adhesiones, por lo que hoy también aprovechamos aquí para hacer un llamamiento masivo a las adhesiones colectivas e individuales. Esas adhesiones se irán reflejando en la página web y serán también parte un poco de esos principios comunes de trabajo sobre los cuales desarrollar el Foro Social de febrero. Queríamos ya llegar con algo construido porque sentimos que estamos en una urgencia, que no podemos tampoco venir aquí sin detallar las propuestas políticas y medidas que ya deberían implementarse hoy para el bienestar colectivo. No podemos esperar ni un día más, pero al mismo tiempo sabemos que para esa implementación y puesta en práctica necesitamos seguir trabajando y invitar a todas las personas que estáis aquí, representantes de alianzas y redes, representantes políticos, la sociedad civil, a dar ese paso con todas y a ser parte de este proceso desde la construcción colectiva. Entonces, vamos a proceder a la lectura. Sí, lo que vamos a hacer ahora es leer. Hemos trabajado tanto en cada párrafo, le hemos puesto tanto cariño a cada frase, que vamos a pasar a leer toda la primera parte de la declaración, no toda, que es muy larga, y luego daremos paso a los representantes de alianzas y de partidos para que nos puedan dar también su opinión, ¿no? Y sus ideas acerca de la declaración. Así que empezamos con el título. Bueno, pues esta declaración de la Conferencia Más allá del Crecimiento se titula De crecimiento para el bienestar, la urgencia de un nuevo modelo ecosocial. Con esta conferencia Más allá del crecimiento en el Congreso
Activamos hoy colectivamente el freno de emergencia ante un modelo que nos está llevando al colapso ecológico y social. Es una llamada directa a la sociedad y a las instituciones para abrir un debate democrático inaplazable. ¿Cómo vivir con bienestar dentro de los límites del planeta sin depender de la explotación de otras vidas, humanas y no humanas, presentes o futuras, poniendo la vida en el centro? Partimos de una situación en la que nuestros modos de vida han sido moldeados por un sistema económico basado en la acumulación sin límites, un sistema capitalista, fósil, patriarcal, colonial y antropocéntrico que no cuida a las personas ni al planeta, que depende de recursos energéticos y minerales limitados, que se apropia de innumerables trabajos de cuidados para sostenerse y que deja de lado a millones de vidas mientras nos empuja hasta la extinción. Un sistema que carece de legitimidad para guiar la transición ecosocial que necesitamos, en un contexto de creciente autoritarismo y deterioro de las instituciones democráticas. Esta conferencia da continuidad a la conferencia Beyond Growth, más allá del crecimiento, celebrada en el Parlamento Europeo en mayo de 2023, a la que le han seguido hasta el momento conferencias y eventos en Italia, Austria, Dinamarca, Portugal, Irlanda, Francia, Noruega y la semana que viene en Estonia. Les mandamos también el apoyo a las compañeras de Estonia para esa conferencia. Todas ellas parten de la asunción que ha guiado desde su nacimiento al movimiento ecosocial y que la comunidad científica de los años 70 del siglo pasado hasta la actualidad ha constatado. Un modelo social y económico basado en el crecimiento sin fin es incompatible con el equilibrio ecológico del planeta y su habitabilidad. Ante esta realidad, es urgente construir una prosperidad socialmente justa que vaya más allá del crecimiento, compatible con los límites biofísicos. Denunciamos que el contexto global y europeo actual, bajo el disfraz de la sostenibilidad y el crecimiento verde, esconde la voluntad de perpetuar lo insostenible. Se apuesta por una transición energética miope, como nos contaba Marga antes, que no plantea un cambio real en los patrones de producción y consumo y se basa exclusivamente en cambios tecnológicos. Se vende la idea de un desacoplamiento absoluto entre el crecimiento económico y los impactos ecológicos, un desacoplamiento que es imposible, teniendo en cuenta la escala global y ritmo a la que tendría que producirse para evitar el colapso climático de biodiversidad y de recursos. Se blindan los privilegios de las clases dominantes, personas ultrarricas y grandes corporaciones, mientras se margina cualquier intento real de transformación. Se tapa el fracaso del sistema capitalista con promesas huecas, mientras el crecimiento del PIB se agita como tótem de una prosperidad que nunca llega para la mayoría ni lo hará para las generaciones futuras. Los resultados de este modelo son evidentes. La crisis ecológica se agrava, la pobreza no ha retrocedido y las desigualdades no han hecho más que crecer dentro y entre países. Hoy en día, el dogma del crecimiento económico permite seguir acumulando riqueza y poder en pocas manos, a costa de la vida, y con ello se perpetúan guerras, expolios y genocidios como el de Palestina. El crecimiento económico se ha hecho más difícil en esta última década a medida que se constata que los recursos energéticos disponibles son de menor calidad, los minerales son más escasos y los ecosistemas están más degradados. La carrera por crecer hace que se incrementen todavía más los gastos militares, se precaricen y desmantelen servicios públicos, se refuercen estructuras y violencias patriarcales, se acaparen y destruyan ecosistemas esenciales para la vida, se nieguen derechos básicos como el derecho a la vivienda, el derecho a una alimentación sana o el derecho a migrar, se reprima el derecho a la protesta, se criminalice la disidencia y se ignore la soberanía de los territorios y las comunidades para decidir sobre su presente y su futuro, siendo muchos de estos territorios convertidos en zonas de sacrificio dentro y fuera del Estado español. Por todo ello, ante la inviabilidad y la indeseabilidad de más crecimiento, proponemos una reducción democrática planificada de la producción y el consumo, enfocada en el bienestar social y ecológico en lugar de la acumulación de capital. Un decrecimiento que debe comenzar por los sectores más dañinos y grupos y territorios más privilegiados y ofrecer alternativas de reorganización socioeconómica. Esto no solo conlleva ajustar la economía a los límites planetarios para una sostenibilidad real, sino que también supone cambiar las reglas del juego en favor de una visión de largo plazo y una reorganización democrática de la economía, a la vez que un cambio cultural que haga posible vivir mejor con menos, rompiendo con las lógicas extractivistas y coloniales del actual modelo económico que perpetúan modos de vida imperiales. Dado que los caminos basados únicamente en mejoras tecnológicas son insuficientes, al ignorar los límites biofísicos y el cambio cultural necesario, la encrucijada en la que nos encontramos es clara.
transitar a modos de vida más justos, deseables, igualitarios, inclusivos y ecocentrados, o seguir acercándonos al abismo de la destrucción y competición militarizada con creciente desigualdad. Somos conscientes de que contamos con el saber colectivo acumulado y de que tenemos la capacidad de imaginar y hacer realidad otros mundos posibles. Necesitamos transitar con urgencia a un nuevo modelo ecosocial donde el bienestar no dependa del crecimiento económico, y sabemos que esto no es posible dentro del sistema capitalista. Debemos embarcarnos en una transición ecosocial democráticamente planificada, basada en la suficiencia de la producción y el consumo, en línea con los informes científicos del IPCC y del IPBES, mejorando las condiciones de habitabilidad presente y futura, a la vez que se posibilita la regeneración y equilibrio de los ecosistemas de los que depende la vida en el planeta. Esta transformación debe tener una clara perspectiva ecofeminista como forma de resistencia al sistema patriarcal y ecocida que sostiene este modelo de opresión y explotación, y como motor de alternativas basadas en el cuidado, la equidad, la participación, la justicia socioecológica y una ciencia centrada en los bienes comunes. Este nuevo modelo ecosocial precisa de una democratización de la economía con mecanismos deliberativos que permitan la participación directa y permanente de la ciudadanía informada por la ciencia y los actores sociales en la toma de decisiones. El decrecimiento ecofeminista no es un sacrificio, sino una oportunidad para reorganizar la sociedad alrededor del cuidado mutuo, la cooperación, la participación y la justicia, asegurando que todas las personas puedan vivir vidas dignas en un planeta habitable, siendo esta la única forma de atender la brecha global y las responsabilidades históricas y actuales del norte global hacia el sur y la mayoría global. Hacemos, por tanto, un llamamiento a lograr un pacto poscrecimiento bajo los principios de justicia global, justicia intergeneracional y cuidado de la vida, reinsertando la economía en su base social y ecológica. Un pacto ecosocial que permita, en primer lugar, responder colectivamente a cuestiones centrales como ¿qué actividades económicas es necesario reducir y cuáles ampliar? ¿Cómo abordamos la transición energética y alimentaria teniendo en cuenta a todos los territorios y comunidades? ¿Cómo afrontamos los conflictos y oportunidades que nos iremos encontrando en el camino? ¿O cómo generar más espacios de cooperación para una transición ecosocial y feminista justa? Nos reunimos bajo esta declaración para avanzar en una agenda común poscrecimiento que permita precisamente abrir el debate a gran escala y de forma democrática sobre la transición por delante, a nivel del Estado español y más allá de este. Para ello proponemos una serie de medidas que permiten crear condiciones más favorables para este diálogo y para la acción colectiva, desde la situación actual, que constituyen la base y ejes de convergencia desde los cuales profundizar y trabajar en las transformaciones necesarias para poner la vida en el centro, lo cual significa priorizar la satisfacción de las necesidades humanas y ecológicas sobre la acumulación. Y bueno, ahora vamos a dar paso a esta segunda parte de la declaración, que son las medidas base propuesta. No tenemos el tiempo de leerlas todas, pero sí que vamos a mencionar los epígrafes, y en la web de la conferencia podréis encontrar el texto completo y también el formulario para adhesiones, que ya os decimos, os invitamos a tener los procesos internos en vuestros colectivos, organizaciones o a nivel individual adheridos a este proceso que os invitamos. Gracias. Sí, esta agenda post-crecimiento ya cuenta, ¿no?, con algunas propuestas que consideramos imprescindibles. El listado se podría agrandar y se agrandará seguro en todo este proceso que iniciamos. Las que ahora mismo podéis encontrar en la declaración tienen que ver, y voy a leer los epígrafes, con unos servicios básicos universales con perspectiva público-comunitaria, con una renta básica universal e incondicional como derecho de garantía de ingresos, con el fin de las subvenciones a actividades destructivas y por unas finanzas ecosociales, al decrecimiento del sector turístico, a la transición agroecológica, al impulso de la economía social y solidaria, a una reforma fiscal justa y verde, a la democracia deliberativa permanente y vinculante, a la protección de derechos de las generaciones futuras y de la naturaleza, a la cancelación de los tratados de comercio e inversión, cancelación de deuda y reparación histórica, y al decrecimiento digital. Estas medidas, junto a otras que nos comprometemos a seguir impulsando, profundizan en un nuevo modelo ecosocial donde lo que está en el centro de la economía es la vida misma y todo lo que permite que se desarrolle con dignidad. Para ello es preciso avanzar en una gobernanza global que prime la redistribución, los derechos humanos, la democracia económica y la resiliencia ecológica y social.
haciendo posible el bienestar colectivo dentro de los límites planetarios, superando la ficción del crecimiento verde y en clara oposición a la deriva reaccionaria que pretende monopolizar el control de recursos naturales desde un fascismo fósil. De este modo, los colectivos, organizaciones y personas firmantes de esta declaración nos comprometemos a celebrar en la primera mitad de 2026, ya tenemos fecha, un foro social que profundice en la puesta en práctica de los principios y medidas aquí presentadas. Muchas gracias. En la organización de esta conferencia y también en todos los debates para alumbrar esta declaración han participado también alianzas y redes que vienen de lejos, ¿no? Alianzas que ya aglutinaban a su vez a organizaciones y colectivos y que, bueno, en el que trabajaban cosas que tienen totalmente que ver, evidentemente, con lo que estamos trabajando aquí. Entonces, les hemos invitado a comentar la declaración desde sus perspectivas. Tenemos a Javier Andaluz, en nombre de Alianza por el Clima, que está aquí en el centro, a Valeria Méndez de Vigo, que viene a hablar en nombre de Futuro en Común, de la coalición, iba a decir, ¿no? Futuro en Común, y a Alberto Fraguas, que viene a hablar en nombre de la Alianza Más Allá del Crecimiento. Y bueno, lo que nos planteábamos era que pudieseis nombrar qué estrategias consideráis esenciales desde las perspectivas también que trabajáis en esas alianzas y redes, ¿no? para abordar este cambio de rumbo que proponemos en la declaración que acabamos de leer. Sí, si queréis empezar en este orden, que os he nombrado, gracias. Vale, sí que no sabía. Nada, ante todo, muchas gracias y yo creo que por parte de la Alianza por el Clima, bienvenida sea la conferencia y bienvenida también sea la declaración. Yo creo que es particularmente ahora donde acabamos de conocer que acabamos de sobrepasar un límite planetario más y que el tiempo de actuar cada vez es más urgente, ¿no? Yo creo que todas las que estamos aquí somos conscientes de que esto no es nuevo. A algunas os sonará Greta Thunberg, a otras os sonará Severn Suzuki ya en el año 92, que vinieron alertando de la degradación planetaria en la que nos estábamos metiendo precisamente por un sistema depredador de la vida, ¿no? Podríamos hablar también de las cientos de organizaciones sindicales, ecologistas y sindicales que han alertado de las terribles consecuencias que ya estamos sufriendo, como las danas o los incendios forestales. Sin duda alguna, desde Alianza por el Clima hace mucho tiempo que las organizaciones que lo componemos escuchamos a la ciencia y escuchamos ya en el año 2018 al IPCC cuando dijo con claridad que cualquier horizonte compatible con reducir la temperatura global entre 1,5 y 2 grados pasa por una necesaria reducción de 1/3 de la energía que se consumía para el año 2040-2050. En ese sentido, además, tenemos que entender la responsabilidad de vivir en un país del norte global y aplicar esos criterios de reducción de una forma más estricta, alcanzando límites de reducción muy superiores y logrando además una solidaridad internacional. Pero también es una cuestión a nivel de todos los territorios, porque abordar la crisis climática no es solamente abordar una lucha por el planeta, es sobre todo abordar una lucha por los derechos, a una vida que sea digna contra la pobreza y la desigualdad, contra el racismo y el colonialismo, por la vivienda y la dignidad. Y entender esa multicrisis y policrisis es la razón por la que existe Alianza por el Clima. Es un conjunto de organizaciones sociales, sindicales, de cooperación al desarrollo, jóvenes, que venimos tratando desde hace varios años el tema de la necesidad de enfrentar esta emergencia. En 2015 ya pedimos en las calles que no cambiase el sistema, que cambie el sistema y que no cambie el clima. En 2019, con un montón de gente internacional, les exigíamos despertar y tirar de ese freno de emergencia. Y ahora, en 2025, sabiendo que ya no vivimos crisis separadas, sino que vivimos múltiples agresiones y amenazas entrelazadas, emergencias climáticas, de la biodiversidad y vitales, y a cada golpe de calor o de agua crece la voz de quienes intentan imponer el status quo a través del negacionismo. Frente a ellos queremos habitar la esperanza de saber y creer que otro mundo es posible. Un mundo más allá del crecimiento es posible.
Esa esperanza reside en muchos lugares, pequeños y medianos. El poscrecimiento, superar el crecimiento imposible no pasará por una gran solución, sino por un mosaico de todas ellas, unidas por ejes de solidaridad entre territorios, entre países y a nivel mundial. Pero por destacar, que era lo que nos habéis encomendado, alguna de las medidas importantes, ¿no? Para nosotros, implementar el principio de quien contamina paga, aplicando impuestos a la riqueza, impuestos sobre las actividades de carbono, reduciendo las exenciones fiscales, ayudas, apoyos y subvenciones que en estos momentos reciben no solamente los fósiles, sino aquellos que son responsables de la crisis climática, es importantísimo. Para poner fin de una forma rápida a los combustibles fósiles que en nuestro país deberían desaparecer antes del año 2040. Y además esto solo podremos hacer preguntándonos cómo construimos un sistema justo, preguntándonos qué necesitamos y no cuál va a ser el lucro de esas actuaciones. A todos nos queda ya clara la necesidad de un horizonte 100% renovable, pero tenemos que abordar importantes dilemas en movilidad, en industria, en agricultura, alimentación, etcétera, etcétera. Cuestiones que van más allá de lo eléctrico. Reducir las emisiones mientras garantizamos la reducción de la desigualdad y garantizamos los derechos mediante la implementación de muchas de las medidas contenidas en esta declaración de redistribución, de garantía de servicios públicos y también comunitarios. Asumir nuestra responsabilidad histórica respondiendo con las reparaciones históricas adeudadas. España tiene una gran responsabilidad histórica sobre el empobrecimiento de décadas de muchos países del sur global y no estamos respondiendo con la financiación pública adicional y suficiente que sería necesaria para que ellos puedan tener un mínimo para poder abordar cuestiones como las danas, que si ya impactan como nos impactan en nuestros territorios, ¿qué pasa en muchos lugares donde ni tan siquiera hay sistemas de alerta y vigilancia? Y debemos de ampliar ese restringido concepto de democracia hacia una participación más abierta. Y ya termino. Por eso, las organizaciones que componemos la Alianza por el Clima llevamos trabajando desde las cumbres internacionales, los despachos y en la calle. Y seguiremos trabajando en esta necesaria construcción colectiva de un nuevo horizonte. Pero también nos invitamos a que el próximo 15 de noviembre nos volveremos a movilizar, no solamente para hablar de España, sino de todo un movimiento global que exige esa transformación necesaria. Seguir mostrando y exigiendo un futuro que se sostenga en la equidad, la dignidad y el cuidado colectivo. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias de verdad por invitarnos a estar aquí hoy en esta conferencia de Más allá del crecimiento, que la verdad es que está siendo súper inspiradora. Yo hablo, como ha dicho Nerea, en representación de Futuro en Común, que es una alianza de más de 60 organizaciones y redes de la sociedad civil pertenecientes a diferentes sectores y que trabajamos desde hace ahora justo 10 años en combatir las causas de la pobreza, la desigualdad y el deterioro del medio ambiente. La verdad es que acogemos con esperanza esta declaración, nos damos la enhorabuena por ello y sobre todo porque compartimos con esta declaración una convicción central, y es que el modelo actual ha fracasado y que necesitamos poner la vida en el centro. También compartimos el diagnóstico que hacíais. El bienestar no puede sostenerse en un crecimiento ilimitado que destruye ecosistemas, que invisibiliza los cuidados y que genera y profundiza desigualdades. Por eso celebramos también que la declaración no se quede solamente en la denuncia, sino que también incluya medidas concretas y audaces como las que habéis expresado aquí. Voy a simplemente mencionar algunas como servicios básicos universales, renta básica incondicional, transición agroecológica, de crecimiento, democratización de la economía. Sin duda ninguna, estas propuestas muestran que otro modelo de prosperidad es posible, basado en la justicia, el cuidado y la suficiencia. La verdad es que desde Futuro en Común nosotros llevamos también ya un cierto tiempo caminando en esta misma dirección. Nuestro informe, el Inconforme, es la forma en que traducimos ese horizonte de sociedad, ese modelo de sociedad al que queremos llegar. Y ahí, en un consenso de estas más de 60 organizaciones y plataformas de la sociedad civil, proponemos propuestas políticas que se suman
a las aquí expresadas. Propuestas como poner una economía al servicio de las personas y del planeta, derechos sociales garantizados, una democracia sólida y participativa, una sociedad feminista y libre de discriminación y un país activo también en la construcción de soluciones globales. A nosotros en Futuro en Común también nos inspira mucho la visión de la economía de la rosquilla de Kate Raworth, que integra, como es sabido, bienestar, justicia social y climática, junto con los límites planetarios, en un planteamiento que nos parece inspirador, que nos parece integral. Y este marco también nos ayuda a imaginar qué significa prosperar de manera justa y sostenible. Nos decíais o nos preguntabais cuáles podían ser las estrategias para hacer posible este cambio de modelo y para poner en marcha esta propuesta. Bueno, pues lo primero es tener esta propuesta y tener este horizonte como tenemos con la declaración o como tenemos con el inconforme, ¿verdad? Y además de eso me gustaría subrayar otras tres. La primera es la coherencia de políticas para el desarrollo sostenible. No basta con aprobar medidas ambiciosas si al mismo tiempo hay otras políticas que empujan en la dirección contraria. Esto es algo muy evidente. Por eso hemos propuesto el sistema de coherencia de políticas para el desarrollo sostenible, que esperamos que se despliegue en un futuro muy próximo en su totalidad en esta legislatura y que es una herramienta, como es sabido, que nos recuerda que todas las áreas de gobierno, ya sea fiscalidad, energía, vivienda, alimentación, política exterior, industria, etcétera, deben alinearse con el objetivo de garantizar derechos y de respetar los límites del planeta. La coherencia significa, por ejemplo, que mientras hablamos de transición energética justa, no podemos subvencionar combustibles fósiles. Quiere decir también que una política de vivienda no puede coexistir con normas que favorezcan la especulación o que la cooperación internacional no puede contribuir al extractivismo en el sur global, mientras que aquí hablamos de sostenibilidad. La coherencia, por tanto, es lo que convierte las políticas en transformación real y creíble. Y tenemos también, porque se habló antes de métricas, nuestro propio índice de coherencia de políticas. La segunda estrategia es el cambio cultural, que también se ha mencionado, yo creo que ya en las mesas anteriores. No basta con transformar leyes y políticas, si no cambiamos también los valores que las sustentan. Y desde Futuro en Común queremos también abrir y contribuir a una conversación social, a unas narrativas, a un relato que coloque en el centro la calidad de nuestras relaciones, la salud de los ecosistemas y la garantía de derecho, y que proyecte, esto ha salido ya, esos futuros deseables a los que aspiramos, capaces de activar la esperanza y la imaginación colectiva. Y la tercera de las estrategias pues es lo que estamos haciendo aquí ahora, pues tejer alianzas amplias, consensos que involucren a instituciones, sociedad civil, academia, empresas responsables y ciudadanía, para hacer posible esta transformación profunda y comprometida. La declaración y el trabajo de Futuro en Común forman parte de este mismo impulso colectivo de abrir caminos, de sumar voluntades y demostrar que existen alternativas viables y deseables, que pueden alcanzarse si hay voluntad política. Desde Futuro en Común queremos aportar, queremos dialogar y construir este futuro común que es necesario y que es posible, porque el futuro será común o no será. Muchas gracias. Bueno, pues os voy a dar de principio dos datos, ¿no?, para que veáis un poco cómo va evolucionando todo esto. La organización, aquí hay más o menos 220, 230 personas. Recibimos peticiones por valor de, creo que, 800 peticiones. Es decir, ahí algo está pasando, ¿no?, con el tema del masa del crecimiento. Y otra cosa que quiero reflexionar, en esta mesa, hay 3 plataformas que he sumado el número de organizaciones que conllevan y estamos en 150 organizaciones, ¿no? Es decir, que un principio de convergencia parece que empieza a haber, ¿no? Bueno, yo pertenezco a la Alianza Masa del Crecimiento. Alianza Masa del Crecimiento es una alianza que hemos puesto recién hace un año. Es una plataforma de 30 organizaciones con diferentes procedencias, ecologismo, economistas, consumidores, sindicatos, científicos, etcétera, que bueno, estamos analizando
críticamente y autocríticamente, que también es una forma de crítica, los pasos a dar en este nuevo modelo ecosocial que estamos planteando. Y con un tema que nos preocupa mucho y que a todos nos debe preocupar, y es el equilibrio, a veces muy complejo, entre objetivos a corto y largo plazo en el cambio, ¿no? Es decir, que estos equilibrios, que los cambios a corto plazo estén alineados hacia el largo, ¿no? Bueno, yo creo que el diagnóstico está muy claro, todo lo tenemos muy claro. Tengo muy poco tiempo para contaros un poco, pero sí me gustaría decir algunas de las líneas, digamos, centrales que están muy alineadas con la declaración que nos ha contado Nerea y Hugo, ¿no? A nosotros en la Alianza lo que nos preocupa es una cierta alarmante incapacidad para abordar estas crisis sistémicas. Y digo a efectos de incapacidad institucional y de lo público, que lo hay, y de lo privado, ¿no? De hecho, quizá tengamos que empezar a pensar en que una de las crisis que hay es de la propia legitimidad que tiene un modelo que ni protege al planeta ni protege a la gente. Estamos, se ha dicho esta mañana, y creo que lo habéis comentado vosotros, estamos en un marco nuevo marco civilizatorio completamente, donde tendremos que empezar a pensar en superar la falacia de la competencia como un hecho intrínsecamente humano, un hecho que la antropología evolutiva lo está eliminando claramente. Tenemos que empezar a pensar en el mito de la producción y el mito del crecimiento, es decir, cuestiones míticas que bueno, se han revelado, han tenido un desarrollo determinado que ha concluido con esa visión tan esperpéntica de considerar que lo civilizado está más allá de la naturaleza, lo cual es una patente de corso para poder utilizar de cualquier forma esa naturaleza y, por tanto, para dar pie a extractivismos, colonialismo, que casualmente son los elementos centrales del capitalismo, ¿no? Segunda idea, ese relato de permanente crecimiento en que hemos basado prácticamente toda nuestra evolución, reciente evolución, choca con una realidad que se ha dicho aquí, que tenemos que ser conscientes, el carácter finito de los recursos, ¿no? Y esto lo que está generando fundamentalmente es inseguridad, es decir, falta de protección. Cuando hace 30, 40 años hablábamos todos de sostenibilidad, pensamos la sostenibilidad estamos ligándolas a la protección, tanto de los ecosistemas como de la gente, ¿no? Bueno, pues eso no se está dando. Esa sostenibilidad ha fallado, esa sostenibilidad genera inseguridad y una sostenibilidad que genera inseguridad, pues evidentemente no es sostenibilidad. La cuestión de fondo es que esto lo sabemos desde hace más de 50 años. Y además, en estos 50 años, algunos desde diferentes plataformas, yo tengo mis años también, hemos ido diciendo que estaba pasando algo. La respuesta del sistema económico dominante ha sido, bueno, vamos a acercar la economía a la ecología, vamos a crear, no quiero emplear palabras, pero bueno, hay alguien que habla de anticuerpos del sistema como el desarrollo sostenible, como el crecimiento verde, como ahora la transición ecológica. Vamos a crear una serie de elementos sin transformar realmente la realidad social que teníamos entre las manos. Lo que sí sabemos ya, porque han pasado muchos años de esas políticas, es que eso han sido medidas insuficientes, al menos insuficientes, ¿no? Y yo creo que esa es una reflexión de fondo que tenemos que hacer, porque, y lo digo así de claro, ahora mismo estamos en este mismo momento en los peores indicadores ecosociales de la historia de la civilización. Es decir, después de todas estas políticas de sostenibilidad y después de todas estas políticas de crecimiento verde y después de todos estos intentos, estamos peor que nunca. Por tanto, tenemos que hacer lo que no hemos hecho hasta ahora, cosas diferentes, ¿no? Bueno, yo creo que sí que hay opción. Voy acabando ya para entrar un poco en el tema de estrategia. Yo creo que sí hay alternativas, lo vamos a ver claramente en esta conferencia. Hay alternativas no solamente a acercar la economía a la ecología, sino a imbricar la economía en la ecología. Es decir, que eso es un elemento absolutamente fundamental que luego empezamos a comprender, ¿no? Una economía que prime el valor de uso y no el valor de cambio, es decir, no a los procesos de financiarización. Que priorice la reducción de determinados flujos metabólicos, tanto de materiales como de energía, también se ha dicho, y esa reducción no puede hacerse sin cambiar las reglas del juego
que mueven esos flujos, ¿no? Porque si no convertimos lo que se ha dicho en un mero cambio de tecnología, pero no de estructuras de poder, ¿no? Ese es quizá el gran peligro de la transición energética, ¿no? En fin, todo esto en un contexto de equilibrio y, por tanto, de más democracia. Cuando hablamos de más democracia, decimos más democracia participativa y que la participación tenga una implicación muy concreta. Bueno, voy a entrar ahora ya, porque todas estas líneas son las que tenemos en marcha en la propia Alianza Más allá del crecimiento, pero para cuestiones estratégicas, y voy a leer un párrafo porque quiero ser preciso en lo que digo, ¿no? Nosotros, desde el principio, vimos que para este cambio que estamos planteando, un cambio de modelo tan profundo y tan tremendo, evidentemente no hay solamente una hoja de ruta. Tenemos que crear elementos de confluencia, tenemos que crear denominados comunes para converger. Para ello es esencial generalizar el debate, llevarlo a donde no esté y también salir de ciertas endogamias académicas o activistas que dificultan esta generalización. Es decir, atender más a justificar la necesidad del cambio que no a los calificativos que podrían definirlo. Solo así podremos hacer políticamente factible lo que es necesario a nivel ecosocial. El documento de esta declaración es muy importante, pero sobre todo lo es en tanto en cuanto abre un proceso, es decir, es una herramienta de convergencia como es la declaración. Más allá de las experiencias de declaración, suscripción, firma, que luego se nos olvida lo que hemos firmado y realmente pues nos hemos quedado muy a gusto con nosotros mismos, pero no hemos hecho nada, ¿no? Yo creo que el objetivo final, no debemos olvidarlo, es ir urdiendo de manera común con el control democrático que decía Olivier, me parece que era, es decir, de manera común un cambio hacia un modelo, un hecho de tal envergadura que requiere de otras estrategias que hasta ahora no hemos aplicado. Hablo de una convergencia evolutiva, diríamos los ecólogos, una herramienta viva que vaya fluyendo como instrumentos de debate en su proceso de integración permanente de perspectivas. Es decir, el priorizar el proceso es tender a la unidad desde la diversidad para la creación de hegemonías, buscando esos denominadores comunes que nos unen y tendiendo al posicionamiento público desde la extensión a organizaciones que pueden hacer autocríticas, que, como decía antes, también son críticas. Por tanto, me parece fundamental priorizar lo que nos une y no los detalles que nos puedan separar. La declaración debe ir mutando, según mi opinión, debe ir cambiando, debe ir evolucionando, debe ir enriqueciéndose. Y, bueno, pues aquí este es un principio para lanzar una declaración como proceso y como instrumento de cambio. Y nada más, y muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, nos acompañáis hoy aquí también en la fila cero representantes de grupos políticos y partidos políticos. Y si os parece bien, voy a ir dando la palabra de uno en uno, de una en una. Tenéis unos 3 minutos de intervención y empezaremos por Marc Pons, secretario ejecutivo federal de Transición Justa del Partido Socialista. Adelante. Creo, sí. ¿Se amplifica? Sí, ahora sí. Ahora sí. Muy buenos días. Agradezco muchísimo esta invitación a esta conferencia que nos convoca a mirar más allá del crecimiento económico como único horizonte político, un reconocimiento a las 11 entidades organizadoras, a las 11 entidades de apoyo. Y en este breve tiempo que tengo, si me permitís, 4 ideas fuerza y, si me da tiempo, un caso práctico. La primera de ellas: el crecimiento infinito en un mundo finito como dogma sobre el que diseñar las políticas públicas es un error que nos ha abocado a una realidad de consecuencias catastróficas. Hemos transitado ya el primer cuarto del siglo XXI, hemos pasado por 2 crisis económicas enormes, una pandemia. Creo que somos más que conscientes que las lógicas de reflexión y de toma de decisiones que se utilizaron en el siglo XX no nos sirven en el siglo XXI, a pesar de que algunos, con muchísimo poder, se empeñen en seguir practicándola. Segunda idea: el estado de bienestar vinculado a este sistema capitalista nos ha aportado grandes beneficios: generación de riqueza, prosperidad, bienestar, pero al mismo tiempo hay que ser conscientes que también ha provocado efectos devastadores
que nos pueden llevar al colapso. Y pongo dos ejemplos. El consumo intensivo de los recursos energéticos provenientes de los combustibles fósiles están provocando la rotura de los equilibrios naturales con todo lo que ello comporta. Y no voy a extenderme ahí. La segunda cuestión, las fuertes desigualdades en la distribución de la enorme riqueza generada a lo largo de este último siglo y medio también está suponiendo desequilibrios sociales enormes a los que hay que hacer frente. Si a esas dos cuestiones le añadimos incluso esta idea que se está instalando ahora, donde la idea de la fuerza global, quien tiene fuerza es el que tiene la capacidad de tomar decisiones, evidentemente complica más todavía las soluciones. Frente a esto, no sé si decir axiomas, sí al menos algunas líneas que creo que son fundamentales de trabajo. La primera de ellas, la importancia de entender los tiempos de recuperación de la naturaleza, con el objetivo precisamente de no superar bajo ningún concepto el punto de rotura de cualquier equilibrio natural que suponga en ese momento que se convierta en irreversible. Segunda cuestión también fundamental, la importancia de optimizar al máximo los recursos naturales existentes y disponibles, con inteligencia y entendiendo siempre que son finitos. Me refiero, cuando hablo de recursos, al agua, a la tierra, al clima, los océanos, la biodiversidad. Segunda cuestión, la necesidad de establecer mecanismos económicos que garanticen una verdadera redistribución de la riqueza generada. Si de verdad queremos hacer sostenible a lo largo del tiempo el acceso a los bienes y servicios de calidad. Y la tercera, también fundamental, la importancia de defender el multilateralismo o aquella idea de resolver los problemas de manera pactada y acordada entre todos. No tengo claro que la fórmula sea tanto la idea del decrecimiento como la idea de entender que el PIB no puede ser el único faro sobre el que se alumbren las decisiones políticas. Por tanto, sí, hay que crecer en biodiversidad, en servicios sociales, hay que crecer en redistribución, en indicadores de igualdad, hay que crecer en fortaleza en las instituciones globales. Ahí es donde hay que hacer esfuerzos, siendo conscientes también de que generar riqueza es importante. Algunos ejemplos o algunas buenas prácticas que hemos visto estos últimos años, que no serán suficientes, pero que marcan camino. Una ley de cambio climático española que supone una hoja de ruta que sí puede hacer posible en 2040 una transición energética factible. Unos planes hidrológicos que han reconocido por primera vez caudales ecológicos en nuestros ríos que hasta ahora no veíamos. Los esfuerzos en la preservación de biodiversidad a la hora de abordar los ecosistemas más potentes que tiene la península ibérica y que hemos consumido y degradado de manera evidente y que vemos ahora estrategias para combatirlas. El Mar Menor, Doñana, las tablas de Daimiel, donde ahí hay estrategias, recursos y esfuerzos pactados. Y también, ¿por qué no?, un pacto de Estado frente a la emergencia climática que podría ser una fórmula acertada si hay concertación para abordar un nuevo modelo en la gestión forestal, el fortalecimiento de la resiliencia hídrica, una mayor protección de la ciudadanía frente al calor, incrementar la ambición climática o fijar mejores mecanismos de actuación en caso de emergencias. Y un caso práctico, si me dejáis. Desde la experiencia vivida a la hora de entender lo que representan esos crecimientos económicos desmesurados en territorios limitados, los archipiélagos, el caso de Baleares, territorio con un clima espectacular, unos valores naturales extraordinarios, 1 millón de habitantes residiendo, unos servicios públicos de calidad y que en cambio reciben a 20 millones de turistas de los cuales una parte importante del poder adquisitivo centroeuropeo aspira a tener una segunda vivienda en Baleares y que representa un crecimiento económico constante, mayor riqueza y que tiene como consecuencia precios de la vivienda inaccesibles, desigualdades sociales cada vez mayores,
saturación en las carreteras, degradación de la calidad de los servicios públicos o el deterioro del paisaje y la degradación del territorio. El crecimiento económico per se puede acabar siendo un éxito que expulse a los residentes. Y en los territorios insulares vemos ejemplos de lo que no se puede repetir en el continente. Y creo que vale la pena también prestar atención y poner foco en territorios que conocemos y avalar políticas que en un momento determinado puedan suponer también un cambio frente a dinámicas que no aportan al final la calidad de vida que los residentes esperan. Muchas gracias. Aclarar, vamos bien de tiempo, vais a tener el mismo tiempo que ha tenido Mar Pons, las demás, 5 minutos y medio. Ahora tiene la palabra Mar González en representación de Verdes Equo y del Grupo Parlamentario Plurinacional de Sumar. Bueno, sí, el primer consenso que hemos llegado aquí en la mesa política es que nos íbamos a redistribuir el tiempo de las ausencias últimas, que por supuesto las ausencias muchas veces dicen más que las presencias, ¿no? Bueno, pues primero muchísimas gracias por la organización de esta conferencia. Para los y las ecologistas esto es fundamental. Tengo que decir que estamos otra vez hablando de crisis climática y otra vez de sus soluciones. Y digo otra vez porque los ecologistas y las ecologistas llevamos 50 años, más o menos, algunos más y otros menos, medio siglo advirtiendo de las consecuencias que tendríamos si seguimos viviendo de espaldas a la emergencia climática. Hoy tenemos que hablar de ir a la raíz de los problemas y no poner más parches porque sabemos a dónde nos llevan. Nos alegramos de anuncios como el Pacto de Estado contra la emergencia climática. Creemos que no tendría que haber sido solamente en reacción a los grandes incendios que ha habido este verano y suponemos que también en cuanto a la Dana, pero nos alegramos de esta noticia. Es un buen punto de inicio para que partamos del consenso social, para que recuperemos la confianza. No saben lo cansadas que estamos de tener razón. No queremos trofeos por acertar en un diagnóstico. Lo que queremos es, y lo vamos a decir claro, acción, valentía y ambición climática, de una vez. No podemos seguir mirando hacia otro lado. Y es que, además, tenemos que ser conscientes que, mientras estamos aquí algunas muy preocupadas con el devenir de todo, hay algunos que se permiten seguir negando la evidencia y llevarnos a un negacionismo suicida. No podemos seguir permitiendo que haya muertes, como en la Dana de Valencia, mientras otros convierten la irresponsabilidad en bandera. Y es que, siento mucho decir esto, pero está de moda estar en contra de la Agenda 2030 y esto es muy preocupante. Tenemos que recuperar la confianza de la sociedad en la política y en la ciencia. Si hace unos años lo antisistema era exigir una democracia radical, ahora resulta que lo molón y lo antisistema es pedir autoritarismo. Mirad dónde estamos. Desde Verdes Equo vemos esta declaración como una oportunidad histórica. Durante demasiado tiempo la política ha estado arrodillada ante el mito del crecimiento infinito, ese espejismo que nos dice que podemos crecer y crecer infinitamente en un planeta finito. Pero es que el progreso, como se lleva repitiendo toda esta mañana, no se mide en PIB, por mucho que se puedan alegrar de que hoy otra vez nos levantemos con la noticia de que ha crecido el PIB por encima de lo esperado. Y sabemos que cuando crece el PIB hay otras cosas que decrecen a la fuerza, que son nuestros recursos, nuestra calidad de vida y nuestra posibilidad de futuro. Por supuesto, también me sumo al llamamiento que ha hecho la compañera Valeria Méndez a la coherencia. No podemos, y se dice así, sorber y soplar al mismo tiempo. Si vamos a actuar contra la crisis climática, no podemos seguir pensando en ampliar infraestructuras contaminantes, hipercontaminantes, como son los puertos y aeropuertos. Tenemos que ser creíbles. Estamos en una encrucijada, que también es otra palabra que se ha repetido aquí mucho. Podemos insistir en los mismos errores y acelerar el fin de la sostenibilidad de la vida humana en el planeta, porque el planeta no se acabará, solamente que será desconocido para nosotras e inhabitable. O podemos construir una supervivencia civilizada, justa y dentro de los límites ecológicos. Porque, atención, no se trata de salvar el PIB. Lo que estamos hoy aquí pidiendo, y nos sentimos en primera persona con este llamamiento, estamos intentando salvar la vida. Pero para eso es necesario un gran pacto ecosocial que reduzca lo que nos destruye, fortalezca lo que nos cuida y democratice la economía. Teníamos un decálogo, pero por supuesto no voy a abusar, así que me voy a centrar en 5 de las medidas.
Es importante, en primer lugar, y esto también en nombre del Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar, reducir la jornada laboral para poder repartir el trabajo, porque cuidar, descansar y vivir ahorra recursos y energía. Por más que Junts, PP y Vox, que parece que son de la misma nación cuando es en contra de la gente trabajadora, nosotros vamos a insistir y volveremos con más fuerza porque esta lucha no ha terminado. Queremos también redistribuir la riqueza y vamos a hablar de rentas básicas y de rentas máximas. Y para eso, ¿qué vamos a pedir? Una fiscalidad verde. También queremos reestructurar ciudades y territorios, movilidad sostenible, autosuficiencia energética y soberanía alimentaria. Pedimos también repensar el sistema para que podamos pensar global, pero actuemos local. Y, por supuesto, y en quinto lugar, pero no menos importante, pedimos asambleas cívicas por el clima, más democracia participativa, como decía el compañero Alberto. Para nosotras, como decía también Margarita, la elección esta es simple. Nos puede gustar o no gustar lo que se propone, pero solamente hay dos opciones, colapso o supervivencia civilizada, y no hay un término medio, lo siento. Desde Verdes Eco creemos que lo que sucede aquí, en este llamamiento, es la vía para garantizar vidas dignas y planetas habitables, hoy y para las generaciones futuras. Miren, yo soy mamá, pero para preocuparnos por el futuro no es necesario ser padres o madres. Hay que tener responsabilidad, corazón y empatía. Para estar a la altura de las circunstancias, de lo que ya hemos dicho muchas veces, es el mayor reto que se ha enfrentado jamás la humanidad. Y por eso hoy lanzamos un mensaje muy potente, y es que estamos preparados y preparadas para este reto. Tenemos las soluciones y las alternativas. No nos estamos inventando nada, las soluciones existen, solo hace falta un poquito de voluntad y de consenso político. Y por eso vamos a ir al Foro Social del 13 y 14 de febrero, qué bonito, en el Día del Amor. Y también el 15 de noviembre nos sumaremos al llamamiento y estaremos en las calles reclamando ambición climática de una vez. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ahora tiene la palabra Mikel Otero por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu. Bai, eskerrik asko taldean antolatzaileari, jardunaldia antolatzeagatik eta guri agurtza emateagatik. Gracias a las organizaciones por organizar esta interesante jornada, por darnos voz. Estamos de acuerdo en que el debate que aquí se propone es fundamental y es inaplazable. Y para nosotros este debate se destila con la pregunta fundamental de cómo conseguir tener vidas dignas para todos y todas sin exceder los límites ecológicos del planeta o incluso revirtiéndolos, ¿no? Y, de hecho, Euskal Herria Bildu acaba de terminar un amplio proceso de reflexión interna sobre la transición ecosocial, que ha terminado con la aprobación de una ponencia política sobre el tema. Y aunque nuestro análisis se basa en el metabolismo socioproductivo de Euskal Herria, las conclusiones que se sacan, el horizonte que se propone o incluso los vectores de transformación se parecen en lo fundamental a lo que se expone en la declaración, ¿no? Os dejo unos titulares de nuestras principales conclusiones. El sobrepasamiento ecológico ha pasado de ser un tema importante a ser el tema de nuestro tiempo, al que hay que traer al centro del debate político y el que debe atravesar todas las políticas públicas. Hablaba de coherencia. Estas, además, tienen que llevar a un decrecimiento de nuestra huella ecológica, pasando por la reducción del consumo de energía. Y esto exige una transformación profunda del modelo energético, del modelo alimentario, modelo de movilidad, de la gestión forestal, de la gestión del agua, así como una reconfiguración industrial de la vivienda o un acotamiento del turismo. Y todo esto en el marco de una fuerte lucha redistributiva. Como veis, el esquema se puede asemejar bastante a lo que se plantea en la declaración. En cualquier caso, en la propuesta de participar se nos decía a ver si podíamos identificar los retos o las dificultades que pueda haber para implementar este tipo de programas, ¿no? Nosotros vamos a poner el foco en tres cuestiones: el tiempo, la escala y las mayorías. Y explico cada una un poquito. Partimos de la misma premisa que el manifiesto, el sistema capitalista, el sistema patriarcal, etcétera, carece de legitimidad para promover la transformación que hace falta. Esto es cierto. Diría incluso que carece de capacidad, porque por diseño el decrecimiento en el sistema actual equivale a exclusión y a dolor social. Pero tenemos un problema con el tiempo, con la premura, porque la transformación no puede esperar, tiene que ser inmediata, porque ya estamos en la era de las consecuencias de sobrepasamiento ecológico. Así que, aunque se proponga un horizonte poscrecentista, poscapitalista, que por supuesto compartimos, al menos los primeros movimientos
de esta transformación los tenemos que hacer con el sistema actual en vigor y lo tenemos que tener muy claro porque esto tiene muchas implicaciones. Creo que esto obliga a secuenciar, obliga a jerarquizar muy bien las medidas para que sean asumibles mayoritariamente, social y políticamente, para no quedarnos con un escenario futuro muy bien dibujado, pero al que no sabemos cómo acceder, incluso ni cómo arrancar. Y esto se combina con otro gran problema, el abismo entre lo que es ecológicamente necesario y lo social y lo políticamente posible en la actualidad. En la declaración se plantean multitud de medidas que precisan de acción gobernativa y precisan de acción legislativa, pero la correlación de fuerzas actual es la que es y es muy precaria. Y pongo un ejemplo. La Ley de Movilidad Sostenible irá dentro de 10 días aquí al lado a votarse en el Congreso. No es ni de lejos lo que ecológicamente se precisa, pero en cuanto hemos intentado meter un poco de ambición, y lo hemos hecho conjuntamente los grupos que entiendo de izquierda transformadora, con una serie de organizaciones ecologistas, organizaciones por el transporte sostenible, organizaciones sindicales, en cuanto hemos intentado meter un poco de presión, un poco de ambición, la mayoría que podía aprobar esa ley se quebraba. Con lo cual, tenemos un problema serio de correlación de fuerzas. Ante esto, ¿qué hacemos? ¿Saltamos, denunciamos y nos quedamos sin los precarios avances que se consiguen? ¿O aprobamos algo que es imperfecto, insuficiente? O dicho de otro modo, lo que entendemos es que toca escala de grises, toca barro y toca también por avances irregulares, avances insuficientes y avances imperfectos. Y sobre todo toca trabajar mucho para conseguir mayorías sociales y políticas para poder regular en sentido transformador. Porque durante todo este proceso, una ley tan importante, tampoco hemos visto, entiéndaseme, que ardiera la calle. ¿Vale? La última reflexión, la cuestión de la escala. Tenemos que experimentar, tenemos que hacer laboratorios, ahora se va a hablar del tema, pero tenemos que alimentar a toda la sociedad, hay que energizar a toda la sociedad, etcétera, etcétera. En la declaración se es crítica al modelo de transición energética, podemos estar de acuerdo, pero solo se pone como ejemplo la comunidad energética solar. Muy bien. Euskal Herria Bildu apuesta también por una construcción público-comunitaria de un sistema energético 100% renovable, pero, ojo, que tenemos que energizar a millones de personas, energizar la industria, energizar la movilidad, etcétera, etcétera, que incluso en un contexto decrecentista las vamos a seguir necesitando y en una medida importante. Es decir, fomentamos y fomentaremos las comunidades energéticas. Ha venido el alcalde de Hernani de Euskal Herria Bildu, también va a hablar de las experiencias municipalistas transformadoras que son importantes, pero no nos olvidemos que aún estamos hablando de soluciones, por decirlo en términos energéticos, de megavatios hora, cuando nuestra realidad no es ni siquiera de gigavatios hora, sino de teravatios hora. Nos toca, una vez más, movernos en el barro y en soluciones imperfectas. En definitiva, lo que queríamos es dejar constancia de que estos factores del tiempo, la premura, la escala y las mayorías sociales y políticas son fundamentales a la hora de avanzar en las propuestas postcrecentistas y, por lo tanto, creo que nos toca combinar la aspiración y el programa profundamente transformador con la capacidad de promover movimientos realizables, deseables, aunque insuficientes, en la situación actual. Con lo cual, tenemos mucha tarea. Besterik ez, eskerrik asko. Y ahora le paso la palabra a Héctor Escudero, que va a intervenir en representación de Izquierda Unida. Bueno, el primer de tot, bona ja gairebé tarda a totes i a tots. Yo no puedo empezar por otro sitio que no sea un agradecimiento en primer lugar por la invitación, como no puede ser de otra manera, y un agradecimiento y una enhorabuena por poner en marcha estas jornadas que a todas luces para nosotros son imprescindibles. Yo no me quiero entretener explicándoos desde cuándo Izquierda Unida se define como decrecentista, en buena parte gracias al empeño de compañeros y compañeras como Alberto Garzón, como Eva García Semper, que está por aquí, o por la propia ministra Sira Rego, porque no os voy a engañar, la izquierda también hemos tenido y hemos sufrido contradicciones al atajar este debate, y creo que algunas ya han salido esta mañana. Y, por tanto,
cuando yo me planteaba la intervención y leía los nombres que había en el programa, mucha gente conocida y mucha gente además a la que admiro profundamente, yo no me atrevo hoy aquí a ponerme a hablar de crisis climática y por lo tanto quiero hacer otra cosa. Yo quiero hablar sobre política y quiero hablar sobre poder, porque en primera instancia es lo que necesitamos para hacer una transición ecosocial al nivel de lo que yo creo que todos y todas aquí aspiramos. ¿Qué hacemos con el poder? ¿Para qué queremos el poder? Controlar el Estado, en definitiva. Porque es condición de posibilidad para la transición ecosocial que queremos, lo acabo de decir. Y por extensión, controlar los medios de producción. Y por extensión, y lo más importante, controlar nuestras vidas, que es lo que hoy por hoy, por ejemplo, con la crisis de vivienda, no estamos pudiendo hacer, o por ejemplo, las personas que vivís aquí en Madrid o la gente que vive en otras grandes capitales, pues no está pudiendo controlar su vida, pues por ejemplo, porque tiene que estar respirando un aire que cada vez es más irrespirable. Hablar de poder, por tanto, que esto nos lo pedía Margarita, es ir a la raíz del problema y es lo que necesitamos. La clave, entonces, una vez podemos establecer esta tesis, es que queremos el poder y, sobre todo, lo que nos tenemos que plantear es en favor de quién y para qué nos involucramos en política, y esta es la reivindicación que quiero hacer yo hoy aquí. Vamos a escuchar, y estamos escuchando todo el rato, que la política es inútil, que todos los partidos son iguales. Y esto lo que hace, lo que logra es que la gente se desmovilice, se desmotive y no perciba la política institucional y la política en la calle como una herramienta que lo que va a hacer es mejorar su vida. Y yo me atrevo a decir más, la única herramienta que va a poder hacer que su vida mejore. Y las personitas que nos dedicamos a hacer política institucional, que dedicamos nuestro tiempo de una manera circunstancial a hacer política en la institución, nos toca, por ejemplo, reconocer límites. Nos toca reconocer límites que no solo entre estas paredes o no por estar sentados en un consejo de ministros y ministras, pues vamos a lograr esa aspiración de controlar el Estado. También vamos a tenerlo que hacer desde fuera. Y para mí el reto fundamental, y creo que ha salido, es el término tan manido de la crisis de intermediación, es recuperar la confianza y recuperar la esperanza. Por lo que decía, la política es el único elemento, la única herramienta que tenemos, la gente que estamos aquí, las 800 personas que se habían apuntado y en general el conjunto de la clase trabajadora, es el único elemento para mejorar nuestra vida. ¿Cómo si no vamos a hacer que dentro de 2 veranos nuestros montes no vuelvan a arder? ¿Cómo vamos a hacer si no? ¿Cómo vamos a alcanzar la reducción de la jornada laboral para poder dedicar más tiempo a nuestra familia, a nuestras amigas o a lo que nos dé la gana? ¿Cómo vamos a parar si no es con política, por ejemplo, la ampliación del aeropuerto del Prat, que es una aberración en mi tierra, en Cataluña, en el Baix Llobregat? Hacer política, entonces, es condición de posibilidad para la vida buena. Quería hablar, y con esto acabo, de política para salir muy convencidas de aquí, para salir muy convencidas y convencidos de aquí de que lo que estamos haciendo es profundamente importante, profundamente relevante. Creo que lo que estamos haciendo aquí hoy sienta un antes y un después. Hemos sufrido, creo que muchas de las personas que participamos del movimiento ecologista, pues burlas o cuando hemos empleado la palabra de crecimiento. Yo precisamente no soy la persona más partidaria para utilizar el término de crecimiento en términos comunicativos, porque como algunas y algunos me habréis oído decir, el de crecimiento, el término para nada es sexy, pero sí que es desde el reconocimiento de una realidad material y de una realidad física y biofísica, pues es que no hay otro término que a mi parecer, por lo menos, y el de mi organización, pues se ajuste a lo que necesitamos. Convencidos también para seguir organizándoos y organizadas donde queráis, por supuesto. En Izquierda Unida os vamos a acoger a todo el mundo y estoy convencido además de que vais a estar a gusto, pero a mí personalmente me da igual.
Me da igual dónde os organicéis, organizaos en sindicatos, organizaos en Ecologistas en Acción, organizaos en XR, organizaos en las alianzas que tengo aquí delante sentados. Porque Carmen lo ha dicho, Carmen Madorrán, que no a todos nos va a interpelar la misma fórmula, pero lo importante y en definitiva es que hagamos política, lo importante es que con esa convicción y involucrarnos para mejorar la vida nuestra propia, pero también de la gente a la que queremos. Muchas gracias. Sí, bueno, con esto cerramos la sesión. Yo creo que habrá espacios, como decimos, para continuar este debate, este diálogo, y es una invitación. Muchas gracias a las redes y alianzas, muchas gracias a representantes políticos, y también yo creo que queremos dar las gracias a nosotras. El texto que hemos leído es, como decía, el fruto de un proceso colectivo de muchas personas que estáis aquí, de otras que no han podido venir, pero creo que al final también, bueno, celebrar cuando un proceso llega a un lugar así y nos permite abrir nuevos horizontes. Así que gracias a todas. Vamos a hacer otra pequeña pausa de 15 minutos y estaremos aquí de vuelta con el panel de experiencias en práctica más allá del crecimiento. Gracias.